Ahorita me dicen sí. Se presenta, me dicen por favor. ¿Ya se vio, individuos? No. Ya. ¿No? Sí, ya se ve. Ok. Ya. Vamos a ver la parte culturalista. ¿Sale? Bueno, tenemos que empezar con la cuestión del nacionalismo, ¿sí? Que es el Estado como un organizador de la cultura general y común, que era de lo que estábamos hablando. Y el Estado te dice qué aprender, ¿sí? ¿En cuanto a qué? Al idioma, las artes, la moral, la ciencia y la religión. Básicamente te dice cómo ser, qué hacer y dónde hacer, ¿sí? ¿Creen que el arte es parte fundamental de la educación? ¿O no? ¿Cómo? ¿Creen que el arte es parte fundamental de la educación? Pues creo que sí, ¿no? Se viene como bajando así también de ahí. El arte. Muy bien, muy bien. Miren, en este sentido, los fundamentos del culturalismo te dicen que la escuela debe iniciar en los alumnos las tradiciones, la forma de cómo comportarse, ¿sí? La cultura clásica enriquece la personalidad y multiplica la experiencia humana. Este, si bien es uno de los inicios en que empieza a tomar el contexto de las personas que viven, en el que las personas viven como fuente principal de los aprendizajes, no es otra cosa que tú eres un reflejo de la colonia, del municipio, del estado, del país donde vives. Que a ciencia cierta podríamos decir que es verdad, pero también las personas estamos diseñadas para romper los paradigmas. No necesariamente tenemos que tener el mismo comportamiento que nuestros padres, podremos cambiarlos, ¿no? Pero aquí lo interesante es que ya se le da un valor más importante a la ética, que son la expresión de los valores estéticos y morales, que no es otra cosa que hacer lo correcto. Por ejemplo, preguntan que pueden contestar en el chat. ¿Ustedes creen que la caridad es adecuada? No, porque estás incitando a una persona que lo siga a hacer, o sea, que ella dependa de la caridad. Sin embargo, Muy si bien. no estuviera la caridad, estarías proponiendo que la persona buscara un medio para satisfacer sus necesidades. ¿Los demás qué opinan? Yo siento que en ciertos casos Pues sí, sí es como que necesaria y en otros no. Ok, en unos casos es necesaria y en otros no. pues sí, también como hay algunas veces que las personas pues sí lo necesitan, pero ya después de ahí se pueden ir como ayudando y hay personas que lo siguen así haciendo, como que lo ven ya de una forma de vivir o así. Miren, en esta cuestión del culturalismo es bien interesante porque al final de cuentas te dice que es conjugar así literal los valores estéticos y morales. Y entonces hay una cuestión bien sencilla, que es la de la caridad la haces por autosatisfacción o realmente la haces porque la otra persona necesita. En la cuestión de la filantropía, que es hacer actos de caridad o de humanidad en beneficio de las demás personas, se supone que tú te vuelves filántropo cuando ayudas a los demás, pero sin un beneficio personal, ¿sí? Pero el término de la filantropía se rompe cuando tú empiezas a actuar con los demás o en manera de ayuda, pero solo por una cuestión de satisfacción personal. Entonces podríamos entrar en un debate si realmente ayudas porque los demás lo necesitan
o es una forma en la que tú vas a satisfacer tu ego y decir, yo estoy ayudando porque yo necesito que los demás vean que soy bueno, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues sí, hay muchas personas que sí se quieren. ¿Te gustas escribirlo, porfa? Se supone que una de las partes principales de la filantropía es que las demás personas no se deben dar cuenta que tú estás ayudando, ¿no? Para que sea una filántropa. Pero entonces también está la cuestión de, bueno, ¿realmente lo hago por ayudar a las personas o lo hago por satisfacer mi propia necesidad de sentirme bien al saber que estoy ayudando? Es una cuestión muy tonta de pensar, pero que realmente tiene una gran profundidad. Al final de cuentas, ¿estamos satisfaciendo una necesidad personal o realmente estamos enfocados en ayudar a los demás? Bueno, yo también opinaría en eso. Que, bueno, ya ve que en la actualidad se usa mucho redes sociales y todo esto. Así la mayoría de las personas está como enfocada a de que la tengan como si fuera una persona que se caracterizara por ayudar a las personas y todo eso. Y creo que también por eso es que empiezan podría decir que a ser vistos por esa parte. Y ellos lo ven como un medio que a la vez se puede, pues como elevar. Y todos los demás que están dormidos, ¿qué opinan? Acuérdense que si no hablan, tienen que dejar su comentario en el chat. Pues yo también, yo digo que ¿Qué se escucha? ¿Esa es otra cosa? se escucha así como otra voz, no sé de quién sea. Sí, sí, sí. Una dama por ahí hablando. Creo que ya. Bueno, pues, bueno, yo decía que también hacía como eso de la caridad, y es así como lo dice usted, a veces solo hacemos como para, así pues sí ayudar a las personas, pero también como para sentirnos bien de que hicimos así una obra de caridad o así, y no lo vemos tanto así por ese otro aspecto, pero sí. Es una cuestión muy dual y la idea es que no se pierda, ¿no? Lo que dice aquí, el conjuntar la ética y los valores, pero sí bien para el beneficio personal y la satisfacción, pero que no lo hagamos solamente por eso, sino que lo hagamos realmente por querer ayudar a otra persona, ¿no? Pero también está la cuestión que dicen sus compañeros, que tanto con una ayuda o con una moneda estoy haciendo que la otra persona se quite la dignidad, ¿no? Porque realmente no está haciendo ningún esfuerzo para obtener esa moneda. Es una cuestión que realmente tiene mucha profundidad, que ya sería cuestión personal que ustedes vayan analizando, ¿no? Digo, hay niños que piden dinero cuando deberían estar en la escuela. Y precisamente esta cuestión que nos habla el culturalismo de el conjunto de los valores estéticos y morales, tendríamos que verla en el sentido de que el hacer lo correcto es poder hacer las cosas y no necesariamente hacerlas, ¿sabes? ¿Se han cuestionado eso? Digo, no el porque puedas hacer algo significa que lo tienes que hacer a fuerza. ¿Qué entienden por eso? ¿Cómo? El que puedas hacer algo no te obliga a hacerlo. Pues sí Que sería como, es una cuestión ética. Y de ahí nace la palabra educación. El que tú puedas hacer algo no significa. pues sí sería así como lo dije así por educación que lo hacemos o que tratamos de hacer. En los demás,
A ver, escuchen otra vez el término o el concepto. La educación se basa en el que no por poder hacer algo, tienes que hacerlo. Por ejemplo, yo si puedo golpear a un niño porque soy más grande y fuerte, no quiere decir que lo voy a hacer, ¿sí? O no, por si yo veo una bolsa con dinero, no porque la pueda robar, voy a robármela. Y es donde entra la educación y la Exacto. ética. Los valores. Ese es el término de educación, ¿sí? La educación es poder hacer algo, pero que tú sabes que no es correcto y no lo haces. Sí. Esa es la parte del culturalismo que nos deja. Esa es la parte principal de esta corriente, ¿no? Que te dejes llevar por la ética y la moral, y no por la cuestión de satisfacer necesidades personales. Suena interesante, ¿no? Muchos no conocen la palabra ética, profe, lo que significa. ¿Y qué significaría ética para ti? Pues no sé, yo diría que la ética como la ética humana, o sea, los valores que tengamos nosotros como personas, ¿no, profe? Es el ejercer los valores con responsabilidad y al final de cuentas, según la filosofía, es discernir entre el bien y el mal. Sí, pero entre un bien y mal general, no personal. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Verdad, profe? ¿Mande? Sí, así como los de la combi no tenían ética y Era lo que les decía, no por poder hacer algo, lo vas a hacer, ¿no? Ese güey que se subió a robar puede robar, pero no tiene que hacerlo. Entonces, en este sentido, el culturalismo nos da un sentido más conservador de lo social, político y económico. ¿Por qué conservador? Porque al final de cuentas, como Estado, tenemos leyes. Y es una cuestión, volvemos a lo mismo, personal y de ética, ¿sí? En el sentido del bien y el mal. Digo, no porque las leyes me digan que puedo hacer algo significa que lo tengo que hacer, ¿sí? Y en este sentido, la escuela no debe intentar reformar la sociedad, lo cual es una completa tontería desde mi punto de vista. La escuela es el primer eje de cambio para una nueva sociedad, ¿sí? Si se fijan, el culturalismo hace más referencia a que tenemos que ser como el Estado nos dice, ¿sí? Dice, rechaza el especialismo, que es la barbarie. Entonces, pues también es raro, ¿no? Quieren decir específicamente cómo actuar y cómo comportarnos. Y en este sentido, que ven como la educación, como una formación, como específicamente te van a enseñar lo que ellos quieren. Y al final de cuentas se vuelve en eso. Yo necesito esto de ti como número para que estés insertado en mi sociedad y funciones. Si te sales un poquito de lo que marca la dogma o de lo que marcan mis leyes, pues estás mal, lo cual es completamente incorrecto. pues sí. ¿Qué doctrina o qué parte de la historia consideran que pegaría con el culturalismo? Pues ¿Conocen a un individuo llamado Hitler? sí. Pues hagan de cuenta, el culturalismo es la mejor representación de Hitler, o Hitler es la mejor representación del culturalismo, porque te decían qué leer, te decían cómo comportarte, y básicamente lo que dice la presentación, te enseñaban a ser un ciudadano modelo. Tenías que seguir las reglas de la especie. Lo cual es muy tonto, porque imagínate que todos nos comportáramos de la misma manera, ¿dónde quedaría la esencia de la persona? Eso actualmente también lo el pensar diferente. Corea del Norte, ¿no? Exacto, acabas de darle el otro punto, Corea del Norte. Te dicen desde cómo vestirte, cómo cortarte el pelo y cómo debes comportarte en la calle, en todos los lugares.
Entonces no te estoy diciendo que esté mal. Al final de cuentas, todos debemos tener respeto por los demás seres humanos, pero también tienes que tener libertad de expresión. ¿Sí? Entonces viene esta parte muy interesante donde te dicen los valores son como idea fuerza y la educación es formación. Ok, pero la formación te hablan de un perfil académico y no un perfil de persona. Básicamente es como un robotcito. De hecho, ahí te dicen, ¿no? En la cuestión del currículum, en el alumno, es adquirir bagaje para ser un ciudadano modelo. Lo cual, pues no podemos ser ciudadanos modelos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Qué entienden como razonamiento analítico? Pues es como lo mismo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Analizar las cosas, verlas primero antes de actuar. Muy bien. Pensar las cosas tal vez antes de decirlas. Pensar como en todas las variantes que puede tener. O sea, bueno, sí, las que puede tener eso. Vale. Si se fijan, entonces el culturalismo es la primera parte que nos dice que tenemos que dividir todo por asignaturas. ¿Sí? Nos hace una subdivisión del todo o del conocimiento, pero en pequeñas partes, precisamente porque nos quieren especificar qué debemos aprender. ¿Sí? Y hay una cuestión de conculcar los prejuicios en las ciencias humanas. ¿Qué consideran o qué piensan que es conculcar? ¿Cómo? ¿Qué piensan que es conculcar? Conculcar. No. Conculcar es ir en contra, ¿sí? Ah, De los prejuicios de las ciencias humanas. Entendemos por eso que es en contra del razonamiento, pero de lo que dice la sociedad. Palabras es, sigue lo que te estoy diciendo, aprende lo que te estoy diciendo. Porque si lo aprendes y lo segmentas, entonces vas a ser un ciudadano modelo. Si lo traspolamos a la educación actual, sería especialízate en algo para que seas el mejor en eso. Y entonces tenemos un chingo de personas que somos muy buenas para una cosa, pero muy pésimas para otra y no tenemos conocimiento alguno. Por ejemplo, su servidor, yo no sé cambiar una llanta de un coche. ¿Sí? Y así habremos personas que seremos muy buenas para unas cosas, pero tenemos conocimientos nulos para otras. Porque alguien nos dijo que teníamos que ser especialistas en algo. creo que sí, eso sí pasa muy a menudo. Más a menudo de lo que debería suceder. Porque deberíamos saber un poco de todo al menos. Que algo nos guste más que otra cosa no debería ser razón para no estudiar o no aprender otra cosa, ¿no? Conocer o lo básico o a poder hacerlo. Imagínense en una situación un poco irreal que ustedes fueran padres de familia. Digo, creo que solamente habíamos quedado que uno tenía hijos, ¿no? O dos. Pero imagínate que tengas la postura de que en él yo soy hombre y tengo que hacer este número cierto de cosas. Y resulta que tienes una hija y un día tienes que peinarla. Y no saber ni siquiera peinar a tu propia hija. Está un poco difícil, profe. Bueno, yo tengo una niña. Sí, está como se puede decir, aprender cosas nuevas, ¿no? Pero al final de cuentas alguien te dijo, no, es que eso no te corresponde, no debes aprenderlo. Pues por una parte sí, pero creo que es lo que tengo que enseñar, no tengo que aprender, se podría decir. Exacto. Es una cuestión de la percepción de la vida que de lo que realmente debes hacer.
te lo dicen así directamente de que no lo aprendas, pero pues como que en la cultura sí ya está marcado, ¿no? De que Pero, no pero, tienes que hacer. pero no te lo permiten hacer porque quedarías fuera de la cultura. Precisamente de ahí viene el término culturalismo, que hay cosas que como cultura o como sociedad te marcan que debes hacer y no debería ser así. Por ejemplo, no sé, escríbanme 3 cosas que los hombres no pueden hacer y que las mujeres sí o viceversa. En mi chat no sirve. Los hombres no pueden menstruar. Pues así como Tiempo, es que una, que a veces también podría sonar así como algo mayor. Las uñas encarnadas pueden ser. ¿quién Que alguien me está viendo? micrófono. Uñas encarnadas, por favor. Profe, disculpe, soy yo, mi pareja está en clases en línea y está aquí conmigo al lado también. Puedes escuchar. Claro. Lo siento, es que estamos en la misma mesa. El individuo que dijo de que los hombres no pueden menstruar, güey, estamos hablando de cuestiones culturales, no cuestiones biológicas. Tampoco mames, güey, es como si yo digo, no puedes lactar, güey. Pues eso ya sería Esa es una cuestión biológica, no es una cuestión social y cultural. Pero ya hablando de cuestión cultural, hay un par de cosas que no pueden hacer porque son hombres. Pues es que en sí las podemos realizar, pero otra cosa es que la cultura los vea de manera correcta o incorrecta, o que tú no lo debas o no. Pues, bueno, sí, profe. Sí, adelante. Bueno, yo decía que también, bueno, aquí como con mi familia, no es tanto así de que si tú porque eres hombre no puedes hacer esto así. Creo que aquí todos hacemos así, creo que un poco de todo y no nos vamos tanto a eso. Es más como, ¿cómo se podría decir? Igualitario así, más o menos. Ok, no sean malitos, los que tengan oportunidad en el chat, escriban al menos 3 cuestiones culturales a las que se ven obligados a hacer, porque su cultura así se los dicta. Puede ser cultura en cuanto a religión, cultura en cuanto a familia o cultura en cuanto a sociedad. Y los que no podemos, se las podemos decir así por aquí. Sí, por favor. Nada más dame 3 minutos en lo que los demás los escriban, por favor. Vale. Les comento, porque somos 14 personas conectadas, solamente están hablando 3 o 4. Las demás, la participación, que tiene un porcentaje interesante en cuanto a su calificación. Yo les dije que hable conmigo, participe, va a pasar. Somos 13 personas conectadas, tienen que estar las participaciones visibles en el chat. Vale. Ahorita vuelvo, profe. Cuando me refería a que escribieran, era que escribieran en el cuaderno. Digo en el cuaderno, pero también en el chat de individuos. ¿Qué dijo, profe? No escuché. Que escriban en el chat para que quede evidenciada su participación, por favor. Mi chat no funciona, profe. René, no es por hacerte la mala, pero tú no me digas, profe, no inventes.
Ah, perdón, pues es que Güey, somos contemporáneos. ay, yo estoy más chavo que tú. Bueno, sí, pero no tienes que decirlo. De hecho, nadie me debe decir maestro. Creo que les dije la primera clase que me llamo Aarón. No, tampoco se vale. Me llamo Aarón, y nada más. Si gustan verificar, mi acta de nacimiento dice Aarón. Y ahí no te rascas la cabeza, güey. Estoy pensando, profe. Estás despertando a las neuronas. Sí, estoy tocando a ver si abren. Yo ya tengo mis tres, profe, solo que bueno, no estoy muy... eh, tengo un poquito de dudas si serían correctas o no. Acuérdate que aquí no hay correcto ni incorrecto. Aquí solamente venimos a aprender. Ok. Si gustas empezar, Bueno, yo puse, bueno, ya ve que pidió tres, entonces yo puse en primera, pues básicamente como se puede decir que los quehaceres de una mujer en una casa, a lo mejor, pues, bueno, puse lavar, hacer de comer y planchar, que obviamente en estos tiempos, pues bueno, ya muchos hombres pues pueden hacerlo, ¿no? Pero es como que a lo mejor entra dentro del término machista, que a veces un hombre no puede hacer eso o no debe de hacerlo, cosas así. muy bien, individuo. Nos comenta Salvador que bueno que las mujeres, por cultura, pues no pueden trabajar y que se tienen que quedar en casa, ¿no? Ni que el hombre es el que Pero eso tiene no que es como, proveer. eso es por los estereotipos, como, no sé, algo así, ¿no? Sí, y está bien, pero al final de cuentas es cultural, hermano, entonces tienes totalmente la razón. Hay sociedades o partes en comunidades donde el hombre es el que provee y la mujer tiene que estar en casa. Y es algo que Sí, culturalmente se va porque aprendiendo. eso se sigue viendo, porque ya ve que ya está la igualdad de género también. En ese punto que acaba de dar nuestro Pero aún así, compañero, yo lo he visto, pero creo más en los ranchos, que son de que Las el esposo es comunidades, el que trabaja en la comunidad, ajá, comunidad que el esposo es el que trabaja y la señora hace el aseo, hace todo, cuida a los niños. Bueno, es lo que más he visto aquí, casi no. Aquí los dos igual. Aquí la Eh, cuestión es precisamente, no yo, podemos. Ahorita das tu idea. Aquí la cuestión, desde la ética, acuérdense que la parte de la ética es el cuestionar si está bien o mal, pero no podemos decidir si está bien o mal bajo nuestro propio criterio. Sí, digo, al final de cuentas todos tenemos una perspectiva personal, pero en la cuestión cultural es el cómo van siguiendo, cómo se van aprendiendo las costumbres, porque esas son costumbres, ¿sí? Y en el término de educación, muchas veces las reproducimos solamente porque las vimos en la propia familia. sí. Yo conozco personalmente a individuos que no saben lavar trastes, no saben ni planchar su propia camisa, lo cual es terrible. pues sí, ya. Deportes, Alan. ¿Mande? ¿Qué Sí, pasa, es René? igual, que uno,
Acuérdense de la manita, canijos, levántenla. Hay una manita que tienen que levantar en el chat. Bueno, es que yo estoy desde el teléfono y no me da esta opción. Va. Entonces aguántenme, va a participar René y ahorita vamos viendo. Ok. Ya que en los deportes, Aaron, también hay que deportes que no pueden practicar las mujeres, que por lo mismo cuestiones de sociedad, ¿no? Que no pueden hacer deportes pesados, contacto brusco, y ese es pues algo que la sociedad les impone, ¿no? Que al final de cuentas sí pueden hacer, pero que la sociedad les ha impuesto que no. Culturalmente no las permite, no es bien visto por los demás. Sí es. Ok, gracias René, Salvador y luego Diego. Sí, era como decía el compañero, que eso se ve más en las comunidades, pero también eso puede ser en las ciudades, al igual yo conozco personas en ciudades que hacen lo mismo, que el hombre se va a trabajar y la mujer se queda en casa, pero eso va cambiando poco a poco supuestamente por que las mujeres tienen más derecho, que ya pueden trabajar, que pueden hacer más cosas, es como dice usted, que los hombres, hay hombres que no saben hacer de comer o no saben lavar los trastes. Yo lo sé hacer, pero yo no va a ser como yo es algo que quiera hacer, sino como que, bueno, la ideología que yo tengo es como que también voy a tener una mujer que va a poder trabajar y entre los dos podemos hacer el quehacer, por así decirlo. Vale, gracias. Diego, permíteme leer la de Malex y ahorita te doy la palabra. Nada más dice él también que la cuestión puede ser que algunos trabajos como albañil, que son específicos para hombre, digo, al final de cuentas, no estamos diciendo si está bien o está mal, solo estamos diciendo la cultura que se está aprendiendo, ¿no? Sí, Y está en la sociedad, ¿no? Sí, y parte de esta cultura o de la educación culturalista, pues es nada más es reproducir, o mejor dicho, lo que se supone que debería ser, ¿no? Era como lo que le hablábamos de Hitler. Hitler decía que los alemanes eran una raza pura y que todos, si estabas fuera de ese contexto de ser raza pura, pues eras una persona inferior, ¿no? Y no estaba mal, digo, para él su idea era muy funcional y mucha gente la creía. Entonces, bueno, y ahora es lo mismo, ¿no? Hay cosas que aparentemente solo los hombres podemos hacer y tampoco está mal, porque es una cuestión de cultura y de representación y de aprendizaje. Aquí lo que estamos analizando es cómo se ha venido aprendiendo, ¿no? Acerca de la educación. Y esta corriente culturalista, pues nos habla precisamente de eso, de que la cultura es la que dicta, ¿sí? El cómo debes comportarte y qué debes hacer. No estamos diciendo que sea buena o mala. Ajá. Ok, Diego, adelante. Bueno, yo en los ejemplos que tenía es que en los hombres está mal visto, por ejemplo, que vistan falda. Bueno, al menos en México, en la sociedad que vivimos, vestir falda no es como que muy de hombres, ¿no? Supuestamente. También el usar maquillaje y el tener, no sé, por ejemplo, empleos secretarios, que usualmente es más como para mujeres que son secretarias y todo este tipo de cosas. Pelo. Y por ejemplo, las mujeres que realizan deporte también son como mal vistas, o sea, culturalmente, porque hasta incluso muchos las tachan de que son machorras, por así decirlo. Y también, o sea, de que las mujeres vistan como los hombres, también eso como que no está tan bien visto. Sí. De hecho, también, gracias Diego, Vanessa hace un punto muy específico, ¿no? Hasta el hecho de que te ven raro cuando haces algo que está fuera de la dogma o de algo de lo que la cultura te dice, ¿no? Sí. Si una mujer está haciendo actividades que fueran de hombre, pues ya se le etiqueta de una manera incorrecta, lo cual no debería ser, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es parte de este tipo de enseñanza. Si a mí me enseñaron en mi cultura que esto no se debe hacer y yo lo hago, pues entonces yo voy a ser el raro, ¿no? Yeyo, tienes la palabra.
Sí, bueno, ¿me escucho? Sí, Sí, ok, bueno, respecto a eso sí tiene mucho que ver porque, bueno, ahorita a lo mejor es una experiencia que tuve yo cuando estuve trabajando en Guanajuato. O sea, yo, por ejemplo, bueno, aquí mi familia siempre ha sido de enseñarme a hacer todo, ¿no? Lavar, planchar, hacer de comer, hacer todo, se puede decir que lo que estamos hablando que hacer es de una mujer que anteriormente se veía así, ¿no? Y tuve un tiempo, bueno, una experiencia viviendo en Guanajuato, en la cual pues yo vivía con más hombres que eran compañeros de trabajo, y pues sí tenía como que ese punto de vista de que yo, por ejemplo, agarraba, me ponía a hacer de comer, me ponía a lavar, me ponía de repente a trapear, a barrer, cosas así, como que algunos de ellos sí era el hecho de ver y decir, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, o de repente me empezaban entre carrilla, a decir, oye, pues es que tú eres vieja o cosas así. Entonces, sí entra mucho ese aspecto de cómo te ven algunas personas, ¿no? Cuando te acostumbras bueno, cuando una persona lo hace también, a las actividades que hacen las mujeres, entonces pues no se ve mal prácticamente y no está mal. Entonces, cuando hay personas que tienen otro tipo de idea, que están acostumbrados a otra cosa, pues sí como que tienen ese visto feo, se puede decir así, de ver a un hombre que haga actividades que pues una mujer está acostumbrada a hacer, ¿no? muy bien, muy bien. Gracias, Yayo. Y sí, lamentablemente, pues tenemos esa cuestión de que si hacemos algo que culturalmente es por las mujeres, pues nos convierte en mujeres o en homosexuales, siendo una práctica muy común entre los caballeros. Una de Yo de también las, alguna, no, aguántame tantito, David, ahorita te doy la palabra. vale. Una de las cuestiones en las que el personalismo y el culturalismo tienen en común es que el alumno solo aprende, ¿sí? El alumno, si tú le dices algo, lo va a aprender y aprende por repetición. Como que estas dos corrientes que hemos analizado la clase pasada y esta tienen eso en común, ¿sí? El alumno es como una vasija vacía, donde ya sea por cultura o ya sea por un docente, va a aprender. Básicamente se refiere a que si yo lo digo, tú lo tienes que memorizar, ¿sí? Y no tienes que poner como en juicio lo que yo te estoy diciendo, que era hasta ahorita la cuestión del culturalismo. Sí, el ciudadano modelo es aquel que se comporta tal y como yo lo digo. Básicamente, sí hay un razonamiento, pero solo basado en el beneficio de lo que el Estado o el país diga y quiera. Se supone que ya deberíamos haber cambiado ese pensamiento, pero por eso la investigación de las universidades. Al final de cuentas sigue habiendo un adoctrinamiento sobre las necesidades del Estado que se convierten en una cuestión principal o primordial antes que tus propias necesidades. Y no estoy diciendo que esté mal, tampoco estoy diciendo que está bien, pero al final de cuentas el propio Estado te está invitando o te está orillando a que termines haciendo algo más factible para ellos, ¿no? Que seas una empresa, que seas parte de una empresa y que seas un obrero, porque entre más obreros haya, más mano barata va a haber. Pero insisto, aquí la cuestión es esa. Tienen que entender que el personalismo y el culturalismo ven al alumno como una vasija, en donde tú vas a hacer lo que yo te diga y tú vas a aprender lo que yo te diga. Lo cual no es nada chido. ¿Ustedes creen que sí? No, no para nada. Es que diablos, ¿no? Bueno, vamos David, tenías la palabra, ¿verdad? ¿Querías hablar? ¿Será David o Diego los que quieren hablar? David. Adelante, hermano, puedes hablar. Borre, habla. Claro, ¿No participas, hermano? claro que sí, aquí ando. Nomás te veo como Un 2 poquito minutos. modorrito, pero aquí estoy. Nomás te veo en los 2 minutos que sales en el video. ¿Nunca más hablas? Entra al debate, Borre.
Sí. Bueno, la que sigue es la corriente sociocéntrica, que nos habla más como de una cuestión activista y progresivista. Aquí ya tiene que ver más con los nuevos modelos de la pragmática o lo pragmático que se refiere a la práctica, ¿sí? Teniendo como uno de los principales a Piaget, que ahí dice la frase, ¿no? Se aprende aplicando o se aprende haciendo, que no es otra cosa que el método científico, la experimentación. A ver, Borre, échame la mano con lo de currículum. Claro. Currículum. Escuela nueva, pp.120, 122 y 123. Experiencias, intereses, acciones. Pragmático. Aprendizaje según método científico de proyectos de investigación y reconstruccionista, perdón. Utopía más democracia más epistemología genética. Lo que uno piensa, cosmovisión. Es fruto de la cultura. Los valores son creaciones sociales. ¿Y qué piensas de eso, Borre? ¿Qué crees que dice? Borre, ¿qué piensas de eso? Ya se fue el Borre. No, ¿qué fue? ¿Está dormido? ¿Sí? No, ¿Se fue? ¿cómo creen? Es que en cuanto a Entonces, la forma de tu currículum, lo que debes de analizar y lo que debes de poner, qué es lo que debes de experimentar, qué interés debes tener y las acciones que debemos de tomar. ok, va. Currículum tiene que ver un poquito más con el qué se debe de enseñar o el cómo se debe de enseñar. Acuérdate que son corrientes de enseñanza-aprendizaje. Y la cuestión es un poquito, bueno, sí va enfocada a lo que tú dices, pero aquí el modelo cambia a tus propios intereses. En los anteriores modelos que vimos, solo hacían referencia a lo que el Estado o al gobierno quería que tú aprendieras. Exacto. Y aquí no, aquí ya es como una... En cuanto a las necesidades del Estado. ¿no? Pero también cuestión de la experimentación. Así es lo que yo quiero hacer, pero también el cómo aprendo, que es en base ya no solo a lo que me dicen, sino también a lo que yo pienso y a lo que he vivido. Y creo que es una de las corrientes más fuertes y hasta la fecha perdura. Más adelante veremos como modelos, estas son corrientes de aprendizaje. Más adelante veremos los modelos de enseñanza-aprendizaje y verán que son los mismos, solo que con diferente nombre, ¿sí? Pero en este caso, Piaget, que es uno de los más grandes en la cuestión de la psicología y de la enseñanza-aprendizaje, pues nos dice esto, ¿no? En la parte de la reconstrucción, la utopía es algo ideal, es como el sueño esperado, como la democracia en cuanto a valores y ética, tu diseño genético, tu propia cultura personal y de la familia, más lo que uno piensa, ¿no? Y lo que uno piensa, al final de cuentas, es el conjunto de todas las experiencias y de las personas con las que te has topado en tu vida. Cuando me toca hablar un poco más de la cuestión de la psicología, yo siempre les digo que sí somos únicos y especiales, ¿sí? Pero también tiene que ver mucho con cada cosa que hacemos y cada cosa que hablamos, tiene que ver con la persona que nos rodea, porque al final de cuentas absorbemos un poco de ellas. Si hay algo que bien específico me guste de lo que hace, no sé, mi papá, lo voy a utilizar para mí, ¿sí? Hasta un comportamiento, una forma de expresarme. Y al final de cuentas, esa pequeña o gran visión que tengamos acerca del mundo,
Si bien es personal, está bien, pero también tenemos que entender que es una construcción que se ha creado a partir de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que hacemos, pero también de la convivencia con las demás personas con las que interactuamos. ¿Ustedes creen que estar de acuerdo con eso o creen que son únicos y originales? No, pues tenemos como influencia de varias personas. Ahora sí que el mix de varios aprendizajes y varias culturas, creo. Pues sí, ahorita con todas las redes sociales ya todos se dan más así ideas de cómo está toda la sociedad, el mundo y así. No ya solo aquí en nuestra región o así, en nuestro país. ¿Los demás qué opinan? Yo me quedo con una frase que leí ahorita. Dicen que los valores son creaciones sociales. Es como que ahí ya define todo lo que hemos estado viendo ahorita, ¿no? La sociedad, los valores las crea la sociedad, ¿no? No tanto, a lo mejor, no tanto tú mismo, ¿no? O sea, estás, de todos modos, aunque tú tengas tus ideales, tu forma de ser, tu forma de comportarte, al final de cuentas la sociedad siempre influye en tu vida, ¿no? En tu desarrollo. Sí, muy bien. La utopía sería eso, ¿no? Todos hacer las cosas de manera correcta. Pero al final de cuentas estamos influidos por los demás. Muy bien, Yayo, adelante. Sí, bueno, pues era más que nada también una idea similar a la de Diego. Básicamente, pues cada quien es único, ¿no? Cada quien tiene se puede decir que su esencia, pero sí influye prácticamente de muchas otras personas. Hablando en general, prácticamente valores, etnias, todo eso, pues influyen muchas otras personas. A fin de cuentas, uno lo demuestra de tal manera que dices, sabes que solo yo lo hago o solo yo lo demuestro así, ¿no? Pero básicamente sí influye de muchas otras personas. Así es, todos somos una conjunción de todas las personas que nos rodean. Al final de cuentas, sí podemos tener pensamientos que consideramos únicos, pero de alguna manera lo construimos a partir de lo que hemos vivido y de las personas con las que nos rodeamos. Si bien modificamos algunas cosas que más adelante lo vamos a ver con un vato que se llama Comte, que él maneja una cuestión de una tesis, una antitesis y una síntesis para la creación de nuevas ideas. Pues básicamente es lo que nosotros hacemos. Sí, tomamos lo mejor o lo que consideramos mejor de los demás, nos lo apropiamos y les damos una nueva perspectiva, pero al final de cuentas nos basamos en alguien. Sí, somos una construcción de todo lo que hemos vivido, de las personas con las que hemos convivido y de las interacciones que hemos tenido, ya sea con la sociedad, con nuestra familia, con nuestra cultura y bueno, como decía hace rato, ¿no? La influencia ahora de las redes sociales. Muchas de las cosas que podemos proyectar o que podemos reflejar ante los demás, pues al final de cuentas es una imitación de lo que estamos viendo. A lo mejor ustedes ya como adultos ya tienen un pensamiento más maduro y más complejo, pero todos pasamos por una época en que seguimos una moda. Sí, estamos hablando que es una construcción social. Ya lo que decía René, al final de cuentas también los valores son una construcción social de alguien que dijo esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Aquí la cuestión a hacer dudar o a pensar es que no podemos criticar o no podemos juzgar a partir de un valor que fue diseñado en una época diferente a la nuestra. Sí, porque el contexto es totalmente diferente y las vivencias o lo que sucedía en ese momento para poder criticarlo no son las mismas que ahora. Y ahí es donde tendríamos que contrarrestar la cuestión del culturalismo. Sí, no porque mi cultura diga que esto es lo correcto, yo debo seguirlo reproduciendo. Sí, tenemos que ver más por un bien social y no por un bien de una cultura, que una cultura puede ser algo completamente pequeño. Si una cultura puede ser mi casa. Y no porque en mi casa lo hagan quiere decir que sea correcto. Y por eso se llama sociocéntrico,
porque pone a la sociedad como el punto medio, como el centro del aprendizaje. Porque el hombre, de hecho es lo que estamos viendo en psicomotricidad, el hombre, si así psicológicamente, el movimiento es la parte que nos permite aprender. ¿Sí? Entonces, por eso se centra al hombre dentro de la sociedad, y la sociedad se pone como ahora sí, como el centro del universo del aprendizaje, porque vamos apropiándonos de los conocimientos a partir de las interacciones que vamos teniendo con las demás personas. Sí, en este punto se rompe, y era lo que les decía, no tienes que hacer lo que la sociedad te determina solamente porque ellos lo marcan como bueno o malo, tendrías que tomar otros puntos de vista. Sí, como en primera, una sociedad más grande y el beneficio, como decía Morín, el beneficio de la especie. Digo, no porque yo vi y crecí en una cultura donde mi papá le pegaba a mi mamá y mi abuelo le pegaba a mi abuela, y así en ese sentido, pues yo lo tengo que repetir. ¿Sí? Y asimismo tampoco puedes decir que porque la sociedad dice que no lo debo hacer, pues ya lo vas a dejar de hacer, ¿no? Ahora, si yo tengo ganas de dejarme el cabello largo, pero socialmente está mal visto, pues no por eso lo voy a dejar de hacer. Digo, al final de cuentas no le estoy causando ningún mal a nadie. Solo es una cuestión de prejuicios. Aquí el punto del sociocentrismo tiene que ver más con el qué tanto de lo que la sociedad nos da nos sirve como un aprendizaje, para lo bueno y para lo malo. Si los valores son construcciones, tendríamos que ver en qué punto se construyeron y para darle beneficio a quién. Sí, era como la cuestión, pues darle el asiento a la mujer, ¿no? Cuando vas en el camión. Eso es y te dicen, es que es una cuestión de principios y de valores. O fíjate en qué año lo constituyeron primero, y ya a partir de eso podrás cuestionarlo. A lo mejor era súper importante en esa época que el hombre le diera el asiento a la mujer. Y tal vez ahora, si yo lo quiero hacer, me van a decir, pues güey, ¿qué piensas, que soy más débil que tú? Está interesante. Esa es una postura muy chida, que al final de cuentas es parte de la educación. Que tanto lo que estaba diseñado en la sociedad anterior sigue siendo bueno en la sociedad actual. Y esa va a ser su tarea. Que tanto de la ética y de los valores anteriores siguen aplicándolo hoy en día. ¿Cómo? ¿Qué tanto los valores y la ética de la sociedad anterior, hablando del siglo pasado, siguen vigentes en el hoy en día y no son cuestionables? Como lo que les decía ahorita, el cederle asiento a una mujer. Porque si yo digo, güey, yo vengo cansado, he trabajado 8 horas, yo también merezco el asiento y estoy bien cansado, ¿no? No tiene que ver con una cuestión de que ella es mujer y yo soy hombre, somos dos seres humanos y pues yo también me cansado y tengo necesidades. Muy bien, Salvador, esa es buena frase. Lo hago porque yo quiero, no porque la sociedad lo hace. Y en ese punto es parte de la antropología. A ver, chequen qué tanto de lo que está marcado culturalmente por la sociedad, en cuanto a ética y valores, todavía es significativo en el día de hoy. Como el término caballerosidad, tengo que ser un caballero, güey, no vivo en la Edad Media y no voy a luchar las batallas de los demás. No es como que voy a defender mi reino, ¿sabes? No por ser caballero tengo que hacer ciertas cosas. También en muchas ocasiones, aparte de valores, son costumbres. Exacto. Las costumbres tienen parte del culturalismo, ¿no? La cultura en mi casa es así, o en mi colonia, o en mi sociedad. Y pues no puede ser una reproducción de eso. Tienes que cuestionarte. Va a estar chida la tarea porque vamos a conocer un poco de nuestra propia cultura, bueno, de su cultura. Ok, abrir la puerta a las mujeres. También es una cuestión de caballerosidad, insisto. Perdón y con todo el respeto de quien tenga esa costumbre, pero güey, yo no soy un caballero, yo no tengo un reino que defender. Sí, en todo caso, yo abriría la puerta a alguien que no tenga manos, a alguien que tenga dificultad de movilidad, ¿no? Ayudaría a subirse a una persona, no porque sea mujer, sino porque lo necesita. Insisto, aquí tendríamos que empezar a analizar en la parte del sociocentrismo qué parte
decía que teníamos que hacer antes, lo tenemos que repetir ahora. Vamos a entrarnos un poco más en el sociocentrismo, la clase que entra en cuestión de esto. El que tanto el experimentar nos permite aprender cosas diferentes. Pero ya será la siguiente clase. ¿Tienen alguna duda acerca de la tarea? Obviamente la tarea tiene que ser en su cuaderno, no necesariamente lo tienen que escribir para mí en un Word. De hecho, sí les comenté que solamente cuando dejemos lecturas, esas sí se van a ver reflejadas en el Teams, por la cuestión de que de ahí mismo se sacan las gráficas sobre entrega de tareas. Insisto, la primera tarea de antropología no me la entregaron. Muchos, algunos sí. Entonces, para que le vayan dando más sentido a esto. ¿Sale? Entonces, nos vemos ahorita en unos 15 minutos en psicomotricidad, porfa. Vale. Vale, profe. Va. Nos vemos. Vale, nos vemos. Tienen que colgar todos en la llamada, que luego se quedan abiertas las llamadas.